La paradoja del imperio, geopolítica, dinero y la gran mentira hispanista. La reconquista que se les olvidó. Hay una pregunta que los defensores de la hispanidad romántica evitan a toda costa. ¿Por qué cuando los reinos cristianos de Asturias, León o Castilla pidieron ayuda a los francos y a cruzados de toda Europa para independizarse de los califatos musulmanes lo llamamos reconquista y heroísmo? Pero cuando los americanos pidieron ayuda a Inglaterra o Francia para romper con Madrid lo llaman traición masónica? Bienvenidos a la mayor hipocresía de la divulgación histórica. Hoy vamos a demoler el mito de la hispanidad idílica y fraternal, no con opiniones, sino con decretos económicos, leyes oficiales de los reinos de Indias y la cruda realidad de la geopolítica global. Prepárate, porque vamos a demostrar que el imperio español no cayó por una conspiración externa, sino por las leyes paranoicas que él mismo escribió. La ilusión de la unidad y la realidad estamental. El primer gran argumento de la propaganda es que en América todos eran ciudadanos iguales y que el sistema de castas era solo una hermosa taxonomía artística. Vamos a la precisión académica. En la práctica diaria, la América virreinal no era una cuadrícula racista perfecta de laboratorio, era una sociedad estamental y corporativa. ¿Qué significa esto? Que tu vida dependía del grupo legal al que pertenecías. Sí, había cierta movilidad social si tenías dinero para comprar una cédula de, gracias al sacar, y pasar por blanco. Pero las posiciones clave del poder político, los virreyes, los capitanes generales, los oidores de la Real Audiencia, estaban reservados casi exclusivamente para los peninsulares, los nacidos en la España europea. Los criollos, hijos de españoles nacidos en suelo americano, eran vistos con sospecha. No se les consideraba hermanos, se les consideraba súbditos de segunda clase bajo un techo de cristal político. La unión fraternal jamás existió, existía una frágil paz mantenida por el equilibrio de corporaciones coloniales que Madrid controlaba con mano de hierro. El origen, dividir el suelo, Mesoamérica. Primero, el mito del ejército español invencible. Hernán Cortés no conquistó un imperio con pocos hombres, lo hizo usando a los indígenas como carne de cañón a base de promesas que sabía que iba a romper. Cholultecas les prometieron paz y luego masacraron a 5,000 en el patio del templo. Tlaxcaltecas, exención de impuestos. Totonacas, libertad. Huexotzincas, protección eterna. ¿Qué pasó cuando cayó Tenochtitlán? Al principio, la corona cumplió, Carlos V les otorgó autonomía jurídica y exenciones fiscales en su Real Cédula de 1535. Pero ¿qué pasa cuando el imperio ya no te necesita? Comienza la erosión. A lo largo de los siglos XVII y XVIII, la burocracia virreinal fue asfixiando esa autonomía. Sus tierras comunales comenzaron a ser absorbidas por las haciendas españolas mediante las composiciones de tierras. Un mecanismo legal para legalizar despojos. Sí. Mantuvieron ciertos privilegios frente a otros pueblos conquistados y fueron usados para colonizar el norte de México, pero su estatus de nobleza indígena se devaluó frente a la élite peninsular. El imperio aplicó el manual básico de cualquier potencia global de la historia. El divide y vencerás. Y usa la alianza local para ganar, fragmenta a los actores políticos y luego erosiona sus derechos para que nunca puedan competir con el centro del poder. La paranoia monetaria, las celdas herméticas. El golpe de gracia al mito de la Unión Hispana está escrito en las leyes comerciales. En un imperio fraternal, las provincias comercian entre sí para enriquecerse juntas. ¿Verdad? Pues en el imperio español estaba prohibido. Real Cédula del 23 de noviembre de 1634, firmada por Felipe IV y ratificada en el libro 9. Título XLV de la recopilación de leyes de los reinos de las Indias 1680. Se prohibió de forma absoluta el comercio entre el virreinato de la Nueva España y el virreinato del Perú.
¿Por qué tanta crueldad económica? Los historiadores de la economía lo tienen clarísimo. No era solo por miedo a la emancipación política. Era una medida mercantilista y fiscal radical. Los comerciantes de Lima y Acapulco estaban intercambiando plata peruana de Potosí por sedas y mercancías asiáticas traídas por el galeón de Manila. Esa plata se estaba quedando en el circuito del Pacífico o se estaba desviando hacia China, en lugar de viajar a Europa para financiar las guerras de la corona y los lujos de la corte en Madrid. Para la corona, la prosperidad y autonomía económica de sus propios virreinatos era vista como un drenaje fiscal y una fuga de capitales. Prefirieron ahogar el desarrollo económico de América imponiendo el monopolio de los puertos de Sevilla y Cádiz. El castigo por intentar comerciar con tu supuesto hermano virreinal, 10 años de trabajos forzados en galeras, confiscación de bienes y destierro perpetuo. La comparativa imperial, la fórmula es la misma. Miremos el mapa completo. ¿Era España excepcionalmente malvada? No. Era un imperio actuando como imperio. Pero su estrategia fue su ruina. El Imperio Británico usó el Devar and Rule en la India para enfrentar a nababes musulmanes y rajás hindúes, pero su enfoque era mercantil descentralizado. Si las colonias comerciaban entre sí y pagaban aranceles a la East India Company, Londres estaba feliz. Explotación brutal, sí, pero con dinamismo comercial. El Imperio francés. En Haití, fragmentó a la sociedad mediante el Code Noir 1685, aislando a los esclavizados de los mulatos libres. Una estrategia de división social estricta para mantener el motor de producción de azúcar más rentable del Caribe hasta que la olla a presión explotó. La falla de diseño española. Mientras Inglaterra y Francia explotaban el flujo de riqueza de sus colonias, la España de los Habsburgo y los Borbones intentó congelar el tiempo mediante el control total. Fragmentaron geográficamente el continente e incomunicaron a los virreinatos para asegurarse el monopolio fiscal de la plata. Crearon un sistema de celdas herméticas. El ciclo inevitable de la geopolítica. Por eso, cuando en 1810 el vacío de poder provocado por la invasión napoleónica hizo estallar las independencias, el argumento hispanista de la traición se cae por su propio peso. Criticar a Simón Bolívar, a Miguel Hidalgo o a José María Morelos por buscar armas, barcos y financiamiento en Inglaterra o Estados Unidos. Es ignorar cómo funciona el mundo. Es la misma lógica geopolítica que usaron los reinos cristianos contra los califatos, o la que usó la propia España apoyando la independencia de Estados Unidos contra Inglaterra en 1776 para debilitar a su rival. Las independencias americanas no fueron la destrucción de una familia idílica. Fueron el colapso inevitable de un modelo extractivista, centralista y paranoico que castigaba la conexión entre sus propias provincias con penas de galeras. Los libertadores de América no fueron traidores a una patria que jamás los trató como iguales. Fueron actores políticos respondiendo a 3 siglos de asfixia económica y exclusión estamental. La historia real no necesita leyendas rosas ni cuentos de hadas fraternales. Necesita documentos, realismo político y el valor de entender que los imperios, hablen el idioma que hablen, siempre usan la misma fórmula. Dividir para reinar. Aislar para cobrar. Y llamarte traidor cuando decides que ya es hora de hacer tu propia historia. Si quieres historia basada en archivos y libre de propaganda, dale like, guarda este video y déjame tu opinión en los comentarios. Los datos no mienten, solo esperan a ser leídos. Nos vemos en la próxima en Mundos Cruzados. 32 seconds into the flight. The 3 liquid fuel main engines soon will throttle back to 72% of rated performance down in the bucket, reducing the stress on the shuttle as it goes transonic.